El día de hoy estamos compartiendo desde Buenos Días todas las incidencias de lo que ha sido este drama que comenzó el pasado sábado y que tiene que ver con estos actos terroristas. Ahora sí tenemos con nosotros al periodista Gabriel Chocrón para que nos explique lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Buenos días, Gabriel. Gracias por tu tiempo. Bienvenido. Queremos escucharte. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas? Bueno, primero que nada, lo que ha pasado es la continuación de los ataques desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí, en las últimas horas principalmente con cohetes, aunque siguen habiendo dentro del territorio israelí terroristas que se infiltraron. Aquel día sábado siguen encontrando todavía en Israel. Ayer vimos 3 casos, al menos 6 terroristas palestinos que se habían infiltrado en territorio israelí, que fueron neutralizados por las Fuerzas de Defensa de Israel. Seguimos viendo intentos también de nuevas infiltraciones, tanto por mar como por tierra. Y también en las últimas horas vemos que se está de alguna forma calentando, podríamos decir, todo lo que es el frente norte de Israel, con disparos de misiles antitanques desde el sur del Líbano hacia Israel y también con disparos de cohetes desde el territorio sirio, que lo vimos ayer en la noche. En general, la sensación acá en Israel es, por un lado, de mucho dolor, de mucho sufrimiento por la tragedia que estamos viviendo, por las imágenes que nos llegan de lo que pasó aquel día sábado trágico en el que la organización terrorista Hamas asesinó de forma brutal, masacró a niños, jóvenes, bebés, ancianos. Lamentablemente, mediante van avanzando las horas, las fuerzas de defensa de Israel están regresando a los poblados que habían sido invadidos por los terroristas, y eso significa que también comiencen a enviar imágenes desde esos lugares. Yo les puedo contar que ahora, hace apenas unos minutos, por primera vez enviaron imágenes de un lugar donde yo tenía amigos que vivían en ese lugar, que es una comunidad que se llama Netiva Sará, y las imágenes son realmente cosas que nos recuerdan a los peores periodos de la humanidad, los periodos más trágicos, un pueblo entero quemado, prácticamente arrasado, desaparecido, cuando era una comunidad de gente civiles que vivían ahí y que soñaban simplemente con darle seguridad y paz a sus hijos. Sabemos que es muy pronto, pero mucha gente se pregunta qué falló con respecto a la inteligencia de Israel y qué pueden esperar de aquí en adelante de los ciudadanos de su gobierno en este momento. Por supuesto que es una pregunta que todos en Israel se hacen desde el primer momento. Entendemos que hubo aquí una falla grande, que hay una brecha demasiado grande entre lo que tenía que haber ocurrido, cómo el ejército de Israel tenía que haber protegido las fronteras y cómo realmente se dio eso en ese momento. Y entendemos que hay realmente que evaluar cada una de las cosas que pasó, pero también entendemos que el momento en el que se encuentra ahora el país no es de preguntas, sino es más de respuestas, de unión. Sabemos también que en la arena política se está conformando un gobierno de unidad nacional acá en Israel, donde la oposición y el gobierno se están uniendo para hacer frente juntos a esta situación con la organización terrorista Hamas. Y aquí en Israel, lamentablemente, tenemos mucha experiencia con las guerras. Siempre después de cada guerra se abre una comisión investigadora para revisar cuáles fueron los fallos, y estamos seguros que esta vez también será. Pero como decía, en este momento el consenso en Israel es de unión, de fortaleza y de respaldo total a las fuerzas de defensa de Israel para que neutralicen la amenaza de la organización terrorista Hamas. Gabriel, por un lado hemos visto que hay al menos 130 personas que permanecen bajo el poder de Hamas como rehenes, y por el otro hemos visto el discurso del primer ministro de Israel diciendo que la prioridad en este momento es el asedio total. ¿Cuáles serían los escenarios en función de esas familias que esperan la liberación de sus seres queridos? Es una situación lamentable porque realmente son personas que están a manos de una organización salvaje que nos recuerda las prácticas de organizaciones como el ISIS, que también tomaban rehenes y utilizaban, digamos, la guerra psicológica para intentar conseguir chantajear al enemigo. Israel es un país que tiene una larga experiencia luchando contra el terrorismo y entiende que frente al terrorismo la única estrategia es la mano dura, y el gobierno de Israel en este momento, su postura oficial es de que, a pesar de la situación de los rehenes, Israel va a seguir atacando con fuerza la infraestructura terrorista del Hamas en la Franja de Gaza. Lamentablemente, como saben, el Hamas ha anunciado que va a comenzar a ejecutar a los rehenes, y desde el punto de vista civil eso puede generar un caos importante y una presión obviamente mucho mayor de las familias de esos rehenes hacia el Estado de Israel para que sí haya una negociación, para que sí haya algún acuerdo para su liberación, pero en este momento es algo que no está sobre la mesa.
Sí, los gobiernos del mundo, entre ellos el de Estados Unidos, ha hablado de un corredor humanitario en la Franja de Gaza para poder sacar a las personas y que vayan a un sitio seguro. ¿Existe ya un corredor? ¿Qué ha pasado con esas personas que quieren salir y buscar su resguardo? Aún no hay un corredor humanitario, pero hay que recordar que Israel no es el único país que tiene una frontera con la Franja de Gaza. También Egipto, un país árabe musulmán, tiene frontera con la Franja de Gaza y tienen también responsabilidad de que los palestinos puedan salir a través de esa frontera. Eso es algo que es importante destacar y que es importante que la gente conozca. Creo que estamos en una guerra que Israel no inició, que Israel no quería, que Israel no buscó y que lamentablemente jamás la inició, y todo lo que pasa a partir de ahora dentro de este conflicto bélico es responsabilidad sola y únicamente de la organización terrorista Hamas, que fue quien dio inicio a esto y quien además hasta hoy está poniendo en peligro a los civiles palestinos, colocando armas, colocando lanzadores de cohetes, centros de comando en medio de la población civil. Imagínense que hay centros de comando del Hamas y lanzaderos de cohetes en escuelas de niños palestinos en la Franja de Gaza. Están utilizando a la población más débil, a los niños, como escudos humanos para que ellos también sean víctimas y para que mueran y poder contarle al mundo lo cruel que es el Estado de Israel. Este es el nivel de enemigo con el que nos enfrentamos, un enemigo inhumano que no tiene problema en usar a su propio pueblo como carne de cañón, y creo que es importante que el mundo entienda que es una guerra diferente a la que estamos acostumbrados. No es una guerra entre países soberanos, no es una guerra ni siquiera entre personas preocupadas por defender a su población, es una guerra entre un Estado democrático y una organización terrorista salvaje. Gabriel, se ha hablado de quiénes pudieran estar detrás financiando estos actos terroristas de Hamas y por los hechos señalan que pueden ser países como por ejemplo Irán. ¿Qué se sabe al respecto de quiénes están detrás o pudiesen estar detrás de estos ataques? Hay algo que no hay ninguna duda. Realmente el Hamas, la organización terrorista Hamas, lo dice de forma abierta, que su principal financiero, el principal apoyo que reciben, el que ha hecho posible que tengan las armas que tienen, es el régimen iraní. De eso no hay ninguna duda, ellos no lo niegan. Vemos imágenes año tras año del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, reuniéndose con la alta dirigencia del Hamas. Obviamente respaldo total en estos días del régimen iraní al Hamas a nivel de comunicación, a nivel de prensa, a nivel de redes sociales. Incluso vemos al Ayatollah Khamenei publicando en Twitter en hebreo diciéndole al pueblo de Israel que no se van a poder levantar de esta tragedia. Vemos que realmente están involucrados en todos los niveles. Ahora, dicho eso, no es algo aislado. El régimen iraní es algo que hace con muchas otras organizaciones terroristas en Israel y el resto del mundo. Lamentablemente en América Latina también conocemos lo que pasó en los atentados a la Embajada de Israel en Argentina y a la comunidad judía de la AMIA en el año 1994, que también fue un atentado dirigido, orquestado, organizado por el Hezbollah, pero con el apoyo y con el financiamiento del régimen iraní. Sabemos que te tienes que ir. Una última pregunta, si me lo permites. Hoy es el quinto día de guerra. ¿Qué se espera para las próximas horas y cuál es el llamado para que los ciudadanos puedan mantenerse bajo resguardo? Esperamos que esto no van a ser próximas horas, van a ser próximos días, semanas y meses, esa es la realidad. Y aquí en Israel, el ejército, las instrucciones que ha dado es que la gente permanezca en sus casas lo más cerca posible de los refugios, no hacer salidas que no sean necesarias. Pero como te decía, creo que más allá de eso, que para nosotros los israelíes es algo normal ya, lamentablemente, en los últimos años, la sensación es principalmente de dolor. Yo en lo personal, ahora en unos minutos voy a tener que salir de mi casa para ir a un entierro de un amigo de uno de mis familiares que fue asesinado en esta operación terrorista, y es, digamos, no hay creo ningún israelí en este país que no conozca a alguien que haya sido asesinado o que esté secuestrado en la Franja de Gaza. Gracias, Gabriel, por acompañarnos el día de hoy y seguimos en contacto. Que estés bien. Muchas gracias.